En la sesión de hoy, el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia ha aprobado el nuevo máster universitario en Ingeniería Textil que se impartirá desde el campus de Alcoy. Un título de 60 créditos de duración y 25 plazas a ofertar para el próximo curso que responde a las exigencias del sector industrial, además de estar enfocado a la formación de los futuros profesionales. Nos lo adelantaba la directora del campus, Georgina Blanes. Este máster obedece a unas necesidades que tiene el sector industrial con la desaparición del título de Ingeniería Técnica Textil Industrial. Bien, entonces, hasta la fecha existía y existe actualmente un máster de Ingeniería Textil que está orientado a la investigación del sector textil. Y quizá la parte profesional era la que nos faltaba y que habíamos perdido al cerrar el título. Bien, esta reconversión lo que pretende, y lo vamos a conseguir, es que en este máster se contemplen esas dos vías. Contamos con la colaboración del Instituto Tecnológico Textil, ITEX, que va a brindar sus instalaciones, sus laboratorios y su personal profesional que está a cargo de esas plantas piloto, que son magníficas. Y yo no me equivoco si digo que son las mejores de Europa y quizá de las mejores del mundo, las plantas piloto que tiene ITEX. La experiencia previa que tenemos son ofertas de trabajo que se están quedando sin cubrir, ofertas de empresarios textiles. Es cierto que el empresariado textil ha tenido una reforma estructural importante, pero empresas textiles quedan, y las que quedan son muy importantes y demandan estos estudios, los demandan. Nos llegan ofertas de trabajo que hasta la fecha no hemos podido cubrir. Han habido 2 o 3 años sin profesionales del sector o técnicos del sector que pudieran incorporarse a este sector profesional. Es todo por nuestra parte. Mañana regresamos. Hasta entonces os dejamos con la agenda de la UPV para las próximas horas y el resto de la programación de UPV Radio y Televisión. Adiós.